neurológico es la evaluación sistemática y ordenada de la integridad y funcionalidad del sistema nervioso, el cual tiene como objetivo principal identificar posibles alteraciones junto con su localización específica a través de una serie de pruebas que darán respuesta a lo anterior. La localización corresponde a un área o región anatómica del sistema nervioso. Estas intervienen en funciones determinadas, por lo tanto, cuando existe una alteración en un área concreta, se ven afectadas en conjunto sus funciones específicas. En enfermería, la valoración neurológica tiene objetivos similares encaminados al mismo fin. Esta disciplina trata de establecer posibles relaciones entre la disfunción neurológica y el grado de desarrollo del paciente y determina problemas reales y potenciales para así realizar la planeación del plan de cuidado específico para cada paciente sin dejar de lado los núcleos a examinar en la valoración neurológica descritos a continuación. Conciencia y estado mental, lenguaje, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, reflejos. Para una buena y completa valoración de enfermería en la función neurológica, debemos tener en cuenta siempre ciertas pistas que nos pueden guiar para encontrar con mayor claridad las respuestas de dicha función, así como los estímulos que las producen. Los elementos mínimos que el profesional de la salud emplea en él son el fonendoscopio, tensiómetro, martillo de reflejos, equipo de órganos de los sentidos, aplicadores, esencias de diferentes olores, sustancias para la percepción de sabores, oclusores oculares, diapasón, la carta de Snellen, una linterna, un bajalenguas, elementos fríos, calientes, punzantes y suaves. También se debe poseer la habilidad en la técnica de la entrevista para poder obtener los datos que el paciente o su familia puedan proporcionar. Para realizar la valoración física de la función neurológica, se emplea la técnica de la observación directa y permanente desde que el individuo entra en la consulta o desde que se le identifica en la unidad. Si el paciente se encuentra hospitalizado, el profesional debe tener una gran capacidad de observación. Otra de las técnicas empleadas es la palpación, que permite obtener información sobre forma, tamaño, fuerza, sensibilidad, desplazamiento y vibraciones. Finalmente, mediante la técnica de medición, se obtienen los datos de cantidad como la agudeza visual, la fuerza, el trofismo muscular y la actividad refleja. Una vez se inicia la valoración, se debe realizar una anamnesis para determinar. Ana María Méndez. Buenos días. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Bien, señora. Bueno, te voy a hacer unas preguntas para que me las respondas, por favor. Entonces, ¿qué edad tienes? La edad, el sexo, la ocupación, la procedencia, el estado civil, nombres de los acudientes o la persona responsable, EPS a la que está afiliada, residencia actual, hábitos o costumbres dentro y fuera de casa, como recreación, deporte, interacción social, antecedentes personales como enfermedades que el individuo haya sufrido o esté padeciendo, medicamentos que consuma habitualmente, bien sean medicados o automedicados, o si consume alguna sustancia psicoactiva. Fuera de su casa, ¿tiene personas cercanas que fumen? Sí, algunos compañeros o parte de mi familia. ¿Y ustedes están muy presentes cuando ellos fuman? Sí. ¿Alcohol? No. ¿Beben Consumo de sociedad? cigarrillo y alcohol, Sí. antecedentes de traumas, cirugías u hospitalizaciones anteriores. ¿Alguna cirugía alguna vez? ¿Hospitalizaciones? Sí, estuve hospitalizada hace más o menos 9 años ¿De qué? por una celulitis ¿En qué lugar tuvieron los celulitis? en la mejilla derecha. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizada? 3 días. Antecedentes importantes de la familia, bien sea materna o paterna, enfermedades crónicas o del sistema nervioso de uno de los miembros de la familia. Abuelos diabéticos y uno de ellos es hipertenso. Bueno, fue hipertenso. Ok. ¿Ya falleció? Sí.
y época. Ok. Y paterno. Como lo que se pretende es brindar un cuidado holístico al individuo, debemos tener en cuenta los efectores, es decir, valorar los modos psicosocial y fisiológico. ¿Cómo se siente? Hay que ahondar en el concepto que él tiene de sí mismo, en cómo se siente su yo, su físico, su ética y su moral y su espíritu. Indagar sobre los roles que desempeña y sobre cómo siente realizado cada uno de estos. Para complementar, se debe obtener información sobre la forma de relacionarse con los demás y la necesidad que tiene de los demás para convivir. No olvidar que esta información suministra datos importantes sobre la función neurológica, como memoria, juicio, emoción, raciocinio, afecto, aspectos que se valoran para establecer la capacidad intelectual del individuo. Para organizar la información y continuar con la valoración de la función neurológica, se debe seguir con el examen mental, en el cual se identifican los niveles de alerta del individuo y su forma de reaccionar ante el medio. Estos niveles son: consciente. El paciente responde coherentemente al llamado y el medio ambiente que lo rodea. Somnolencia. El paciente despierta ante diversos estímulos. Sus respuestas motrices y verbales son adecuadas. Mentalmente aparece despejado, pero al retirarse el estímulo regresa a la somnolencia. Confusión. El paciente presenta alteración de sus respuestas a los estímulos externos. No es capaz de reconocer y entender el mundo que lo rodea. Ni hay claridad en el pensamiento ni en los recuerdos. Estupor. El paciente responde a estímulos dolorosos y táctiles, así como a estímulos auditivos fuertes, y puede responder a algunas preguntas o ejecutar órdenes sencillas. Al retirarse el estímulo, entra nuevamente en letargo y con frecuencia presenta movimientos espontáneos. Coma. Este puede ser superficial o profundo. En el superficial hay reacción a estímulos dolorosos y respuesta a estímulos táctiles persistentes. Puede responder emitiendo sonidos o quejándose. Cuando cesa el estímulo, vuelve al estado inicial. En el coma profundo, no hay respuesta a ningún estímulo, sino ligeras reacciones a estímulos o muy dolorosos, como presión sobre la apófisis estiloides o sifoides o por debajo del pabellón auricular. Se presentan relajación muscular, arreflexia tendinosa, cutánea y pupilar, incontinencia de esfínteres y hasta respiraciones con periodos de apnea. El siguiente paso es la valoración de la capacidad intelectual. Esta valoración necesariamente lleva a hacer un análisis del mecanismo de enfrentamiento, el subsistema cognitivo, para lo cual se valora la orientación. Este depende de la memoria y la atención. Se debe indagar si el paciente sabe quién es él, cuál es la fecha o día en que está y dónde se encuentra. ¿Qué día es hoy? Hoy es 20 de julio, ¿De qué año? 2012. La atención. Se observa la capacidad del paciente de concentrarse en una actividad o tarea o el hecho de responder a las preguntas del entrevistador. Ana, ¿me podrías contar qué hiciste ayer? Así, desde que te levantaste hasta el registro. Ok, bueno, ayer me desperté más o menos a las 5:15 de La memoria. Se evalúa el registro mental reciente o remoto. Debe escribir hechos históricos recientes y también hechos históricos o relevantes del pasado. Pensamiento. Se valora la secuencia lógica, coherente y relevante del individuo al dirigirse a un objeto seleccionado. Por ejemplo, con la pregunta ¿qué observa en el cuadro? Ana, ¿me podría hacer el favor? Me describe. ¿Usted qué ve acá? Bueno, veo un paisaje con muchos animales, hay pasto, hay agua, Sí. hay animales que vuelan, hay 2 pájaros, Sí. un sapo, un pelícano, un pez. ¿Y una qué rata. creería que está pasando ahí? El afecto. Es un sentimiento que se puede observar de inmediato en el paciente como un episodio de llanto o risa. ¿Usted reconoce de qué es este objeto? El cálculo. ¿Y este? Se valora la capacidad de hacer cálculos matemáticos como sumas o en su defecto identificando billetes. El juicio. Se mide la capacidad de abstracción o de interpretación pidiéndole que interprete, por ejemplo, un refrán.
El lenguaje. Este debe ser comprensible y coherente. También se evalúa la forma de pronunciar las palabras. De esta manera concluimos la primera parte de la evaluación neurológica. El segundo paso consiste en la valoración de los pares craneales, donde además involucra los órganos de los sentidos. Algunos de estos pares craneales son sensitivos, otros motores y otros mixtos. Por lo tanto, de la valoración correcta de cada uno depende la identificación de las respuestas tanto efectivas como inefectivas del individuo. Pares craneales. Corresponden a los 12 pares de nervios con la función motora y o sensitiva que parten desde la base del cerebro a nivel del tronco del encéfalo y emergen por los agujeros de la base del cráneo para distribuirse en la cabeza y cuello principalmente, tórax y abdomen. Su valoración dentro del examen neurológico determina la funcionalidad de los mismos, por lo que es de vital importancia realizarlo. A continuación se describen los pares craneanos. Nervio olfatorio. Tenga a la mano 2 o 3 recipientes con aromas familiares. Como precaución, utilice primero el de la sustancia más irritante para no alterar la sensibilidad del paciente a los olores más suaves. El paciente deberá cerrar los ojos mientras hace una inspiración profunda para que el olor penetre en sus fosas nasales y se distribuya a la mucosa olfatoria. Pida al paciente que identifique el olor y repita el procedimiento en el otro orificio nasal. Continúe comprobando la función olfativa repitiendo el anterior procedimiento con los otros aromas. Precauciones. Es importante esperar algún tiempo antes de realizar los cambios, pues ofrecer varios olores distintos con demasiada rapidez puede confundir el sentido del olfato. El sentido del olfato puede disminuir con la edad, la anosmia o la incapacidad para discriminar los olores. Téngalo en cuenta. Nervio óptico. Se utilizan herramientas como la tabla de Snellen o Rosenbaum, las cuales valoran la agudeza visual. Para esto el paciente debe colocarse a determinada distancia de 1 o 2 metros y a este se le pide leer la tabla según el profesional lo indique. Este procedimiento se debe realizar con ambos ojos y se realiza de forma independiente para cada uno. ¿Hasta qué línea puedes ver? E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D. Para valorar la visión en colores se utiliza la tabla de Ishihara o se le muestra al paciente objetos de color verde y rojo intensos, y este debe estar en la capacidad de identificarlos sin mayor dificultad. Precaución. Procuren ubicar las tablas demasiado lejos del paciente. Esto le imposibilitará ver, pudiendo alterar los resultados de la exploración. Si el paciente utiliza gafas o lentes de contacto, deberá retirárselos para realizar el examen. 26 de color rojo, 42 de color rojo, sí. Y esta es una forma extraña, pero está en color verde. Listo. Muy bien. En esta prueba se evaluarán 3 nervios: el motor ocular común, el nervio patético y el nervio motor ocular común. Objetivos: valorar campos visuales a través de la movilidad de los músculos oculomotores. Examinar el tamaño de las pupilas para valorar la igualdad de la respuesta directa y combinada a la luz y su acomodación. Para realizar el estudio de los campos visuales ejecutados a través de los músculos oculomotores, el paciente se tapará un ojo y mirará la nariz de quien le examine. Usted debe desplazar su dedo a un objeto frente al paciente, comenzando por la periferia de cada cuadrante de la visión. Lo irá desplazando hasta el centro de la visión. El paciente deberá indicar el momento en el que puede ver el objeto utilizado. ¿Ya lo ves? Sí, Ahí. todavía pero lejos, ahí ya casi no lo veo. Ahí ya no lo veo. Listo. Ahora va este ojo. Ahí lo veo, todavía, ya no. Posteriormente se indica al paciente que siga el movimiento del dedo u objeto mientras usted lo desplaza en todas las direcciones del globo ocular. El paciente deberá hacer el rastreo. Esta prueba se realiza para ambos ojos. Para examinar el reflejo contráctil de la pupila,
se iluminará la parte lateral del ojo. La respuesta normal es la retracción de la pupila, la cual volverá a su forma original tras retirar la luz de la superficie ocular. Precauciones. Al examinar la contracción pupilar, no aplique la luz directamente sobre el ojo. Esto causa incomodidad en el paciente. No desplace el objeto o su dedo demasiado rápido de campo a campo. Tómese un tiempo prudente para cada movimiento. Además, esto le permitirá valorar de mejor manera los campos visuales. Trigémino. Objetivo: verificar función motora de músculos maceteros propios de la masticación. Comprobar función sensitiva de los maxilares a través de la piel. Pide al paciente que apriete fuertemente sus dientes mientras palpa los músculos sobre la mandíbula y evalúa su tono muscular. Este debe ser simétrico. Manteniendo al paciente con los ojos cerrados, toque cada lado de su cara, el cuero cabelludo, las mejillas y la barbilla, utilizando alternativamente bordes afilados o rombos, por ejemplo un clip. Pida al paciente que le indique sensación de pinchazo o toque. Repita el procedimiento en las zonas utilizando un pincel. Precauciones. Deberá existir una discriminación sensitiva simétrica en la cara ante cualquier de estos estímulos. Nervio facial. Objetivo: identificar la simetría de los rasgos faciales con distintas expresiones. Comprobar la capacidad para identificar sabores dulces o salados a cada lado de la lengua. Procedimiento. Para valorar la función motora, pida al paciente que realice una serie de gestos como sonreír, fruncir el ceño, elevar los párpados, cerrar los ojos con fuerza, inflar las mejillas como si fuera a inflar un globo y todo tipo de gestos vinculados con la expresión facial. Tenga en cuenta que la debilidad muscular se evidencia por la inclinación de la boca hacia un lado o la caída del párpado inferior, para valorar la función sensitiva correspondiente de los nervios facial y glosofaringio. Debe disponer de 4 soluciones: dulce, salada, amarga y ácida. El paciente debe sacar la lengua y debe aplicar una de las soluciones en la parte lateral de la lengua. El paciente debe identificar el sabor correcto siempre y cuando éste sea aplicado en la región gustativa adecuada. Cada una de las soluciones se aplica en ambos lados de la lengua para comparar la discriminación de sabores. Precauciones. Observe tics, movimientos faciales inhabituales y la simetría en la expresión. Nervio auditivo. Objetivo: comprobar la funcionalidad del par craneano. Verificar el sentido de la audición y el equilibrio mediante una serie de pruebas. Procedimiento. Para valorar el sentido de la audición, utilizamos un elemento conocido como el diapasón, el cual es utilizado para comparar la capacidad de audición por conducción ósea frente a la conducción aérea. Coloque la base del diapasón vibrando en el vértice de la línea media de la cabeza del paciente. Pida al paciente que le informe en qué lado escucha mejor el sonido, o si lo oye igualmente por ambos lados, siempre comprobando lateralización. El equilibrio se evalúa principalmente con la prueba de Romberg. Para esto, se debe pedir al paciente, primero con los ojos abiertos y después cerrados, que se incorpore. Primero con los pies juntos y los brazos a los lados. Es normal cierto balanceo en el cuerpo, pero no debe poner en peligro la estabilidad del paciente. Precauciones. Al formularle al paciente la pregunta ¿por qué lado escucha mejor?, hágalo sin darle pistas de la respuesta que debe responder. Al realizar la prueba de Romberg, debe permanecer cerca del paciente, atento a una posible caída. Objetivo: valorar fenómeno de Vernet, comprobar el reflejo de arcado nauseoso, valorar la capacidad para identificar los gustos amargo y agrio. Para comprobar el fenómeno de Vernet, se pide al paciente decir mientras usted observa la pared posterior de la faringe.
Normalmente se produce contracción de la pared posterior de la faringe, lo que no ocurre cuando el noveno par glosofaríngeo está lesionado. La valoración nervio vago. Objetivo: comprobar la capacidad de deglución. Muchas de sus funciones se realizan en conjunto con el par noveno. Procedimiento: mientras examina la tiroides, haga que el paciente sorba y trague agua. El paciente debe tragar con facilidad sin que exista paso de agua retrógrado hacia la nariz, una vez se cierra la nasofaringe. Nervio espinal. Objetivo: valorar fuerza de músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Procedimiento: existen distintas formas de hacerlo. Una de ellas es pedirle al paciente que eleve los hombros mientras usted aplica una resistencia a la elevación. Una más sencilla es pedirle al paciente que gire la cabeza a ambos lados e igualmente usted aplicará resistencia. Nervio hipogloso. Objetivo: comprobar funcionalidad de movimientos de la lengua, valorar simetría, temblor y atrofia de la lengua. Procedimiento: inspeccione la lengua del paciente cuando está descansando en el suelo de la boca o cuando se encuentra fuera de la cavidad bucal. Allí debe valorar asimetrías o cualquier desviación con respecto a la línea media. Para comprobar la fuerza de los estímulos de la lengua, pida al paciente que meta y saque la lengua, que curve hacia arriba y hacia abajo, y adicional, pídale que empuje la lengua sobre la mejilla mientras usted ejerce resistencia sobre esta con su dedo índice. Seguimos con el tercer paso de la valoración neurológica. La función motriz es definida como la organización neurológica del movimiento e involucra la movilidad física, la marcha, la coordinación de todos los movimientos del individuo y el sincronismo. La fuerza muscular, que va de ausencia completa de fuerza a fuerza normal, de 0 a 5. El tono muscular, que se puede apreciar observando la actitud del paciente en el lecho o en la forma de manipular elementos, en la posición de las extremidades, en el relieve de las masas musculares, en la consistencia de los músculos al palparlos y en la resistencia que estos presentan a los movimientos. Las respuestas pueden ser la hipotonía o la hipertonía. El trofismo muscular, observable en el desarrollo muscular. La mejor manera de descubrir su disminución o aumento es midiendo simétricamente los músculos de las extremidades, sin olvidar que hay mayor desarrollo de los músculos del hemisferio dominante, dependiendo de si el individuo es diestro o zurdo. La diferencia no debe ser mayor de 1 centímetro. La coordinación o adecuada utilización de las vías motrices y sensitivas, que dependen del buen funcionamiento del cerebro y el aparato vestibular. La valoración de la coordinación, según Calista-Roy, se hace más minuciosa en las funciones de actividad y descanso. Los reflejos, que son la respuesta motriz involuntaria desencadenada por un estímulo sensorial específico. Entre estos tenemos los tendinomusculares, consistentes en el estiramiento brusco de un músculo, que se obtiene golpeando el tendón del músculo cerca de su inserción. La respuesta es el rápido movimiento de la parte del cuerpo accionado. Su valoración se representa por medio de cruces que van desde el reflejo ausente, 0 cruces, hasta el reflejo hiperactivo clonus, 4 cruces. Lo anterior dicho se evalúa de la siguiente manera. Función motora. Función motora. Coordinación y movimientos finos. Movimientos rápidos y rítmicos alternantes. Con el paciente sentado, pídale que golpee sus rodillas con las manos, alternando la palma con el dorso cada vez de una forma más rápida. Como técnica alternativa, pídale que toque con su dedo pulgar
todos los demás aumentando gradualmente la velocidad. Aquí se deben observar los movimientos rígidos, lentos, arrítmicos o temblores clónicos. El paciente debe ejecutar estos movimientos de manera suave, manteniendo el ritmo con el aumento de la velocidad. Listo, muy bien. Ahora vamos La prueba dedo-dedo Yo te voy a colocar el dedo aquí y tú te vas a tocar. se realiza teniendo el paciente con los ojos abiertos. Se le pide que toque con su dedo índice su nariz y el índice del examinador alternativamente. Coloque su dedo a unos 30 centímetros del paciente, cambiándolo varias veces de posición durante la prueba. Repita la técnica con la otra mano. Los movimientos deben ser suaves, rápidos y precisos, incluso cuando aumenta la velocidad. La prueba talón-espinilla se realiza con el paciente sentado o en supino. Pídale que recorra con su talón la espinilla de la otra pierna, desde la rodilla hasta el tobillo, hacia arriba y hacia abajo. Repita la misma operación con el otro talón. El paciente debe recorrer la espinilla de la otra pierna hacia arriba y hacia abajo sin dificultades, en línea recta y sin desviaciones irregulares hacia los lados. Estabilidad. Equilibrio. El equilibrio se evalúa inicialmente con la prueba. Pide al paciente, primero con los ojos abiertos, que se incorpore, con los pies juntos y los brazos a los lados. Permanezca cerca del paciente atento a una posible caída. Es normal cierto tipo de balanceo en el cuerpo, pero no debe poner en peligro la estabilidad del paciente. La ausencia de equilibrio o romper positivo indica ataxia cerebral, disfunción vestibular o pérdida sensorial. Marcha. Observe cómo camina el paciente con los pies desnudos alrededor de la sala o cómo desciende un tramo de escalera. Primero con los ojos abiertos y luego cerrados. Observe la secuencia normal de la marcha, detectando movimientos simultáneos de brazos y la postura erecta. Finalmente, se valora la sensibilidad, que es de dos tipos, superficial y profunda. La superficial se evalúa por medio de la temperatura. La valoración neurológica nos permite identificar fácilmente los estímulos y respuestas y, por tanto, analizar en forma completa los mecanismos de enfrentamiento, que se enmarcan más en la cognición, ya que, gracias al conocimiento y al hecho de que el individuo se haga consciente de sus propios problemas de adaptación, éste puede contribuir a mejorarlos e involucrarse por medio del autocuidado. Función sensitiva. ¿Qué sensación sientes y dónde la sientes? Las sensaciones discriminatorias corticales, primaria y secundaria, se evalúan pidiendo al paciente que identifique distintos estímulos sensoriales. En una exploración neurológica completa, todos los sentidos deben comprobarse en cada nervio periférico. Existen determinadas zonas que deben examinarse durante una exploración física habitual: manos, antebrazos, abdomen, pies y piernas. La discriminación sensorial de la cara se determina al evaluar los pares craneales. Todas las exploraciones de sensibilidad se realizan manteniendo el paciente con los ojos cerrados. Utilice al principio estímulos mínimos y vaya aumentándolos gradualmente hasta que el paciente los perciba. En la espalda, nalgas y zonas de amplia cornificación necesitará estímulos más fuertes, ya que sus niveles de sensibilidad son menores. Compruebe las zonas contralaterales del cuerpo y pida al paciente que compare las sensaciones percibidas en un lado y en otro. Por cada uno de los estímulos sensoriales debe existir una mínima diferencia entre uno y otro lado, una correcta interpretación de las sensaciones, frío-caliente, agudo-romo, discriminación del lado corporal que se está analizando, localización de la sensación y si es proximal o distal con respecto al estímulo previo. Si se detecta una alteración sensorial, marque sus límites con respecto a los principales nervios periféricos o dermatomas. La pérdida de sensibilidad indica lesión de un tracto medular, del tronco encefálico o del cerebro. Funciones sensitivas primarias. Tacto superficial.
Toque la piel con un algodón o con la punta de su dedo, dando golpecitos. No presione la piel hacia abajo y evite golpear zonas con vello. Diga al paciente que señale la zona donde le ha tocado o que le diga cuando nota la sensación. Dolor superficial. Alternando sin una secuencia predecible el borde agudo y el romo de un depresor lingual roto o la punta y centro de una aguja estéril, toque la piel del paciente. Deje un lapso de 2 segundos entre cada estímulo para evitar el efecto sumatorio. Pídale que identifique la sensación como pincha, no pincha y dónde la nota. Temperatura y presión profunda. La sensibilidad a la temperatura y a la presión profunda solo se comprueba cuando no está intacta la sensación de dolor superficial. Para evaluar la sensibilidad a la temperatura se emplean tubos de ensayo con agua fría y caliente. Si no, evalúe objetos evitando que sean metálicos. Vibración. Coloque el mango del diapasón. El de menos hertz vibra durante más tiempo, sobre distintas prominencias óseas, comenzando por las articulaciones más distales. Deben comprobarse siempre el esternón, el hombro, el codo, la muñeca, las articulaciones de los dedos, las espinillas, los tobillos y los dedos de los pies. Debe notarse una sensación de hormigueo o acorchamiento. Pida al paciente que le diga cuándo y dónde nota la vibración. Cambie periódicamente la amplitud del diapasón para comprobar si el paciente percibe el cambio. Posición de las articulaciones. Mantenga la articulación que va a analizar, puede ser el dedo gordo del pie u otro dedo, por las caras laterales para no dar pistas sobre la dirección del movimiento. Comience la articulación en posición neutral. Eleve o baje el dedo y pregunte al paciente hacia dónde lo ha movido. Vuelva el dedo a su posición neutral antes de moverlo en otra dirección. Repita la técnica hasta haber comprobado todos los dedos de las manos y los pies. La pérdida de determinadas sensibilidades puede indicar una neuropatía periférica. La pérdida de simetría de sensibilidad indica una polineuropatía. Funciones sensitivas corticales. La comprobación de las funciones sensitivas corticales o discriminatorias mide la capacidad para interpretar sensaciones. La imposibilidad de realizar estas pruebas debe hacerle sospechar una lesión en la corteza sensitiva o en las columnas posteriores de la médula espinal. Para llevar a cabo estas técnicas, el paciente debe mantener los ojos cerrados. Estereognosis. Entrega al paciente un objeto familiar, llave, moneda, para detectar cómo lo toca y lo manipula. La agnosia táctil, en la que resulta imposible reconocer los objetos por el tacto, sugiere una lesión parietal doble. Una llave. Grafestesia. Con un lápiz sin punta o bastoncillo aplicador, trace una letra o un número en la palma de la mano del paciente. Pueden utilizarse otras zonas del cuerpo. Pida al paciente que identifique la figura. Repita el mismo procedimiento dibujando otra letra o número en la otra mano. Esta debe reconocerse con facilidad. Seis. 2. 8. 4. Reflejos superficiales. Con el paciente de decúbito supino, golpee cada cuadrante del abdomen con el mango del martillo de reflejos o con el borde de un depresor de lengua. Debe observarse un ligero movimiento del ombligo hacia cada área estimulada, igual en ambos lados. En caso de ausencia de los reflejos abdominales, debe sospecharse de un trastorno neuronal motor superior o inferior. Golpeando la parte interna del muslo, proximal o distal, se desencadena en el hombre el reflejo cremastérico, en donde el escroto y testículo deberán elevarse en el lado golpeado.
Para provocar el reflejo plantar, utilice un objeto punzante. Golpee la cara lateral del pie desde el talón hasta alcanzar la articulación metatarsofalágica del dedo gordo, trazando después una curva por la planta del pie hasta la cara medial. Observe la flexión plantar. La separación en abanico de los dedos o la dorsiflexión del dedo gordo del pie con o sin separación en abanico de los otros dedos. Esta reacción es normal en los niños menores de 2 años, pero indica una enfermedad del tracto piramidal en otros pacientes. El paciente que experimenta cosquillas puede reaccionar con cierto grado de signo de Babinski, pero ello puede evitarse con un contacto firme. Reflejos tendinosos profundos. La evaluación de los reflejos tendinosos profundos se realizará con el paciente relajado, sentado o tumbado. Haga que fije su atención en la contracción muscular alterna, como por ejemplo cerrar los puños con las manos separadas. Coloque la extremidad ejerciendo una ligera tensión sobre el tendón que vaya a ser golpeado. Palpe el tendón para localizar el lugar correcto de estimulación en vez de golpear aleatoriamente la zona. Mantenga suavemente el martillo de reflejos entre sus dedos pulgar e índice y golpee bruscamente el tendón con un giro de muñeca. Al principio, los golpes que se den serán demasiado fuertes, pero la fuerza irá disminuyendo con la práctica. Reflejo del bíceps. Flexione hasta 45 grados el codo del paciente. Palpe el tendón del bíceps en la fosa antecubital. Ponga su pulgar sobre el tendón y los demás dedos sobre el bíceps. Golpee su pulgar, no directamente en el tendón. La contracción del bíceps produce una flexión del codo visible o palpable. Reflejo braquiorradial. Flexione el codo del paciente hasta 45 grados y haga que el antebrazo de él repose sobre su brazo, con la mano ligeramente pronada. Golpee el tendón braquiorradial aproximadamente 1 o 2 centímetros por encima de la muñeca, directamente con el martillo de reflejos. Debe producirse la pronación del antebrazo y la flexión del codo. Reflejo del tríceps. Flexione el brazo del paciente y el codo hasta 90 grados y haga descansar la mano del paciente sobre el lado del cuerpo. Palpe el tendón del tríceps y golpéelo directamente con el martillo de reflejos, justo por encima del codo. La contracción del tríceps produce una extensión del codo visible o palpable. Reflejo rutuliano. Flexione la rodilla del paciente hasta 90 grados, dejándolo que cuelgue la pierna libremente. Sujete el muslo con su mano sin dejar que toque el borde de la mesa de exploración. Golpee el tendón rotuliano inmediatamente por debajo de la rótula. La contracción del músculo del cuádriceps produce la extensión de la pierna. Reflejo aquileo. Con el paciente sentado, flexione la rodilla a 90 grados. Mantenga el tobillo en posición neutra, manteniendo el talón del pie con su mano. Como alternativa, el paciente puede arrodillarse sobre una silla con los dedos de los pies apuntando hacia el suelo. Golpee el tendón de Aquiles a la altura del maleolo. La contracción del músculo gastrocnemio produce la flexión plantar del pie. Importancia de la valoración neurológica en el cuidado de enfermería. En enfermería, la valoración neurológica es una herramienta útil para el ideal desempeño de varios de nuestros campos como profesionales. La ejecución de este procedimiento implica integrar campos que debemos desempeñar valorando a nuestro paciente como ser holístico, para asimismo brindarle cuidado integral desde cualquier condición. Inicialmente, nos permite establecer el estado de conciencia del paciente, siendo esto importante como preámbulo al diagnóstico o al desarrollo de su patología y determinar posibles relaciones entre la alteración o disfunción neurológica y su grado de desarrollo para identificar problemas reales o potenciales y así realizar la planeación del plan de cuidado específico para cada paciente que vamos a tratar.
Para esto debemos tener presente, además de la condición patológica del paciente, la dimensión social y psicológica, al igual que factores del entorno que podrían influenciar en la adopción de ciertas conductas. Lo anterior, sin dejar de lado herramientas propias de la valoración neurológica que se aplican a la hora de obtener un diagnóstico de enfermería efectivo y a su vez un cuidado de enfermería integral.
Función motora. Controla e inerva músculos. Controla y inerva músculos. Okay. Espinal. Función motora. Controla e inerva músculos del Espinal. Función motora. Controla e inerva músculos del esternocleidomastoideo y trapecio. Hipogloso. Función motora. Inervación motora a músculos de la lengua. A continuación se procederá a evaluar cada uno de los anteriores prescritos. Nervio olfatorio. Tenga a la mano 2 o 3 recipientes con aromas familiares. Como precaución, utilice primero el de la sustancia más irritante para no alterar la sensibilidad del paciente a los olores más suaves. El paciente deberá cerrar los ojos mientras hace una inspiración profunda para que el olor penetre en sus fosas nasales y se distribuya a la mucosa olfatoria. Pida al paciente que identifique el olor y repita el procedimiento en el otro orificio nasal. Continúe comprobando la función olfativa repitiendo el anterior procedimiento con los otros aromas. Precauciones. Es importante esperar algún tiempo antes de realizar los cambios, pues ofrecer varios olores distintos con demasiada rapidez puede confundir el sentido del olfato. El sentido del olfato puede disminuir con la edad, la anosmia o la incapacidad para discriminar los olores. Téngalo en cuenta. Nervio óptico.